Sin lugar a dudas, para mí la obra que más me ha determinado, entre muchos autores contemporáneos, el punto de referencia es El Quijote. He tenido la oportunidad de acompañar la lectura del Quijote y de otras obras de Cervantes, sobre todo las novelas ejemplares, pero para mí, mi discurso de ingreso a la Academia Boliviana de la Lengua ha sido precisamente sobre el Quijote, ¿no? Porque lo he leído muchísimas veces, lo vuelvo a leer y siempre encuentro en el Quijote un punto de alegría, de vivir, yo diría además una referencia permanente ética, además una referencia ética en torno a no principios, sino a dudas, ambigüedades. El Quijote es en sí un canto a la ambigüedad, al no encontrar respuestas definitivas sobre las cosas, sino adaptarse a la realidad que cada día es diferente y para la cual siempre habrá respuestas nuevas. Es además una referencia de cómo escribir. Escribía Cervantes de manera absolutamente maravillosa. Aunque ya se sabe que muchas veces Cervantes escribía las cosas casi como si fuera una corriente de la conciencia y en realidad por eso no hay manuscritos de él, porque eran sus editores los que encontraban la forma de darle estructura a lo que Cervantes escribía. Pero para mí es una referencia absoluta. Referencia literaria, pero también referencia humana. Sin duda, creo que el libro más importante para mí es el libro que dediqué a las guerrillas en Bolivia, porque creo que es allí donde me he volcado de forma más apasionada en mi manera de escribir, en mi manera de entender la literatura, en mi manera de relacionar la literatura con la vida política de mi país. Es un libro sobre las guerrillas, no sobre el Che, si bien la edición española lleva ese título, Los últimos días del Che. Mi visión es una visión distante, no comprometida, ni es una visión ideológica. Por supuesto que yo tengo mi propia visión de lo que sucedió en los años 1966 y 1967 en el sudeste de mi país, pero creo que para mí el Che, más allá de lo crítico que uno pueda hacer al cabo de tantos años de su muerte, para mí representa la utopía como una utopía de la búsqueda de un mundo mejor, un mundo más igual, un mundo en el que la convivencia pueda ser resuelta después de una revolución. Creo que me siento muy cercano todavía a ese texto, a pesar de que han pasado muchos años desde que lo escribí. Y creo que además se vuelca sobre un texto inédito sobre las rebeliones indígenas de 1781 en Bolivia, que es una deuda con mi madre, porque mi madre dedicó más de 30 años de su vida a la investigación sobre esas rebeliones indígenas en torno a la ciudad de La Paz en 1781. Y creo que el día que tenga algo más de tiempo, espero no muy lejano, poder concluir lo que he escrito sobre esa rebelión. También, en todos los casos, mi visión, tanto en el libro del Che como en el libro que espero un día concluir, que se va a llamar La serpiente que relumbra, me gustaría pensar en la posibilidad de que ambos son textos narrativos, históricos, pero fundamentalmente poéticos. Mi esencia es la poesía, no la narrativa, y es desde el punto de vista del poeta que puedo escribir narraciones. Cuando hablamos de incroci di civiltà, siempre uno piensa en lo que se puede relacionar hacia afuera, desde mi cultura con otras culturas. Pero yo siempre pienso en un propósito
puede ser porque he sido educado en la búsqueda de la identidad de mi país. Y para mí esa búsqueda, ese incroci di civiltà, lo he tenido sobre todo en la medida en que he tenido la oportunidad de vincularme con los pueblos indígenas de mi país. Conozco muy profundamente la geografía humana de lo que es Bolivia. Bolivia es un país donde hay muchísimas culturas milenarias que tienen su propio eje, su propia historia, su propia identidad. Y siempre que he podido hacer el puente con la gente de esas culturas, para mí ha sido, digamos, un desafío permanente porque me cuestiona desde mi punto de vista humano, desde mi punto de vista social. Recuerdo una experiencia maravillosa que tuve en Camiri, en el sur de Bolivia, que fui invitado a la Asamblea del Pueblo Guaraní de Bolivia para contarles lo que en ese entonces iba a ser la reforma educativa. Fue muy interesante porque la asamblea se reunía, hablaban todo en guaraní. No me permitieron entrar a la asamblea hasta que se produjo el momento en que yo debía hablar. Les planteé lo que yo quería transmitirles, que era su primero reconocimiento de parte del Estado boliviano de lo que es la lengua guaraní, pero también la identidad guaraní, y su incorporación de esa pluriidentidad o multiculturalidad, o mejor aún, interculturalidad dentro de los programas de educación del país. Bien, era la primera vez que se incorporaba la educación intercultural bilingüe a partir de un proyecto que había creado UNICEF, pero estábamos incorporando esa idea en la educación. Y lo más hermoso fue que terminé de hablar, me hicieron preguntas, terminé de hablar y me pidieron que me retire porque ellos tienen su propia, digamos, su asamblea es entre ellos, ¿no? Y te abren un puente, pero ellos siempre mantienen su centralidad en sí mismos. Se sienten parte del Estado boliviano, pero con una identidad propia. Para mí, eso es la búsqueda, digamos, el entrecruzamiento de civilización. Puede ser un proyecto hacia afuera, pero sobre todo para mí, es un proyecto hacia adentro.